Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte con nuestro ejercicio entonces de razones financieras. Tenemos ahí el estado de resultados a utilizar, es hecho de manera semestral. Y nuestro balance general. Vamos a sacar la razón rápida de esta empresa. Primero acordémonos de lo que se trata entonces la razón rápida. Es la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo con sus activos más líquidos. Por eso es que restamos el inventario. Entonces, sencillamente vamos a tomar los datos del balance general. El activo corriente está dado por 252.206. El inventario está dado por 166.218 y lo dividimos entre el pasivo corriente. Entonces aquí lo tenemos, 115.500. Eso nos dio una razón de 0.74. Acordémonos que habíamos dicho que una razón por sí sola pues podría decir que no nos diga mucho, que lo óptimo es o compararla con la industria o bien con algunos años atrás de la empresa. Sin embargo, podríamos sacar algunas conclusiones con solo ver un número así. Vean que es un 0.74, no llega al 100% y estamos hablando de deuda. Quiere decir entonces que esta empresa no logra saldar sus deudas de corto plazo con sus activos más líquidos en el 100%. Podríamos decirlo de esta manera, podríamos decirlo que solo puede cubrir aproximadamente el 74% de sus obligaciones en el corto plazo con sus activos más líquidos, o esto bien es en menos de una vez. ¿Qué podríamos recomendarle a esta empresa? Veamos de este lado, podríamos decirles que robustezcan este fondo de activos líquidos para poder hacer frente a los gastos inesperados. Tenemos la rotación de inventario, acordémonos que son las veces en que el inventario se renueva, en que el inventario sale de bodega. Entonces podríamos decir también que es las veces en que se convierte en cuentas por cobrar. Si estamos hablando de manera semestral, esto nos dio 4.30. Los datos, estimados estudiantes, acuérdense que los sacamos de los estados financieros, el costo de ventas del estado de resultados y el inventario lo sacamos del balance general. Sencillamente los colocamos acá y nos dio nuestro porcentaje de 4.30, o más bien las veces. En este caso, entonces, si estamos hablando de un semestre de 180 días y lo dividimos entre 4.30, quiere decir que aproximadamente cada 42 días el inventario de esta empresa se convierte en cuentas por cobrar. Hasta ahí lo dejaríamos porque no tenemos con qué compararlo. Tendríamos que saber a qué se dedica la empresa o bien tener un año atrás, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, 42 días es un inventario que no parece ser muy líquido. Si fuera una empresa de productos comestibles, pensaríamos que es muy lento cómo se mueve este inventario, diferente a que fuese algo de un producto que cuesta más vender. Entonces, hasta ahí sería el análisis de los inventarios. Tenemos ahí la rotación de cuentas por cobrar. Está dada entonces por las ventas a crédito anuales. Para este caso vamos a asumir que todas las cuentas del estado de resultados son a crédito. Entonces son 900.000, ustedes ahí devuelven la presentación en su casa y lo pueden ver. Lo dividimos entre las cuentas por cobrar, 50.468 y nos da un promedio de 17.83. Entonces quiere decir que nuestras cuentas por cobrar se hacen efectivo aproximadamente 18 días en un semestre. Ahí entonces volvemos a sacar 180 dividido, vamos a redondearlo, entre esos 18 aproximadamente recoge entonces los dineros o cobra dineros a sus clientes cada 10 días. Si tuviese una política crediticia de 30 días, creeríamos que esto está muy bien. Cobertura de intereses. Acordémonos entonces que esto era una razón por excelencia en la que podemos descubrir la capacidad de pago que tiene la empresa. Una cosa era la deuda y otra cosa es la capacidad de pago.
Según estamos viendo acá, bueno, primero la YEE la tomamos entonces del estado de resultados, al igual que los intereses. Esto nos dio aproximadamente 13. Entonces quiere decir que con la utilidad antes de intereses e impuestos, la empresa puede pagar casi 3 veces los gastos por intereses. Hasta ahí podemos dejar la explicación. Se podría decir quizá que no son más de 10 veces, no son 8 veces. No pareciera una empresa muy conservadora, en realidad, que tiene mucho dinero, ¿verdad?, estancado ahí para poder tener riesgos menores. En realidad, es solo el análisis que nos compete en este momento, es que es casi 3 veces lo que puede asumir los gastos de intereses con su YEE. Razón entre deuda y activo total. Entonces, acordémonos que en este caso hablábamos de lo que la empresa financia vía terceros en cuanto a los activos totales. En este caso, bueno, tomamos la deuda total, que es el pasivo total del balance general, entre el total de los activos del mismo balance general, y nos dio un 48.58. Lo importante de resaltar acá, ¿verdad?, es entonces que la empresa financia con deuda un 48.58 de sus activos totales. Quiere decir que el resto lo asumen los socios. Es casi mitad y mitad. Y bueno, ya nos vamos acercando al final, que es el margen de utilidad bruta. Veamos cuánto es esto. Acordémonos que el margen de utilidad bruta nos insertábamos en un estado de resultados, veíamos sus ventas, sus costos de ventas y cuánto era ese margen de utilidad bruta. Dice ahí que es de un 20.67. Habíamos dicho que esto nos pone de relieve lo que es entonces los costos de ventas. Si tenemos una ganancia bruta del 20.67, quiere decir que casi 80% fue destinado a los costos de ventas. En realidad, trátese de lo que se trate, es una empresa con altos costos de ventas. Y la ganancia neta, habíamos dicho, ¿verdad? Que bueno, primero está dada por las ganancias netas entre las ventas de la empresa. Entonces, esto nos dio un 4.50. Es cuán exitosa es la empresa. Sencillamente podemos decir, ¿verdad?, como lo pusimos ahí, que el margen de ganancia por cada colón de venta, después de haber reducido todos los gastos y costos de la empresa, incluyendo a las acciones preferentes, nos queda con un 4.50. Pues en realidad no es un margen ni alto ni malo, es aceptable si se tratara de algún producto de la industria, pensaría yo, comestible, ¿verdad? Si se tratara de una joyería, eso es muy bajo, pero lo importante resaltar es que en realidad queda con alguna parte, queda con ganancias, queda con utilidades. Entonces, hasta aquí, estimados estudiantes, lo que son las razones financieras, practiquen muchísimas más en sus casas y háganos llegar sus dudas.